Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Escuche bien, aquí el calvinismo dice, ya ven, el hombre es incapaz, está totalmente depravado, porque no puede aceptar o puede venir a Cristo sin antes ser regenerado. Pero eso no dice el texto. Eso no dice el texto. El texto dice que no puede sujetarse a la ley de Dios. Eso dice el texto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a qué, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El texto dice que no se pueden sujetar a la ley de Dios, no dice que no pueden aceptar el evangelio, no dice que no pueden abrir su corazón a Cristo, no dice que no pueden acceder al llamado de Dios, no dice que no pueden creer en aquel que sí cumplió la ley a la perfección. El calvinismo tiene que meter esa idea en el texto. Recuerde lo que Pablo viene hablando del verso 4, de que hay dos tipos de personas, los que piensan y viven según la carne y los que piensan y viven según el espíritu. Pablo aquí dice que los que viven y piensan según la carne no pueden agradar a Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nuevamente, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué cosa no se sujeta a la ley de Dios? Los designios de la carne, los pensamientos de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Los designios de la carne no se sujetan ni tampoco pueden sujetarse, porque están en enemistad contra Dios. Verso 8, mire lo que dice el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En ningún momento Pablo está diciendo que alguien no puede acercarse a Dios. En ningún momento Pablo está diciendo que una persona está totalmente depravada, que es incapaz de venir al Señor. Díganle eso acá, el rey más malo de la Biblia, que se humilló ante Dios y Dios lo elogió y dice, no has visto cómo Acab se ha humillado, por cuanto se ha humillado, no traeré el mal sobre sus días. Le dice Dios al profeta, mira cómo se ha humillado Acab, y ese hombre era malo, y ese hombre era malvado. Sino que lo que Pablo está diciendo aquí en este texto es que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, por la sencilla razón de que los designios o pensamientos de la carne van en contra de Dios. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No dice que la persona que piensa en la carne es incapaz o no puede venir a Cristo y creer en el evangelio. No dice que la persona no puede tomar una decisión de mirar hacia Cristo y venir a Cristo y confiar en Cristo cuando Cristo lo llama. El calvinismo tiene que meter esa idea en el texto. Ellos tienen que leer el texto con prejuicios. Si en verdad fuera como ellos dicen, entonces los cristianos de Corinto eran gente totalmente depravada aún después de ser salvos, porque ellos andaban en la carne, como dice el apóstol Pablo. Y si andar en la carne significa incapacidad, entonces tenemos cristianos incapacitados, cristianos totalmente depravados, gente lavada y sellada con el Espíritu Santo, estando en total depravación, no siendo libres de nada. Entonces siguen bajo la ley, están en condenación. Y ahora tenemos cristianos bajo condenación. Entonces, y entonces todo el versículo, todo el capítulo 8 se vuelve patas arriba cuando Pablo dice, comenzando, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si los cristianos de Corinto podían entonces llegar a estar en la carne, aún después de ser salvos por propia decisión, significa entonces también que una persona incrédula que está pensando en la carne, aunque anda en la carne, puede acceder al llamado de Dios para arrepentimiento. El texto dice que no pueden sujetarse a la ley de Dios. No dice que no pueden creer ni confiar en aquel varón perfecto que sí pudo cumplir toda la ley a perfección. Dice simplemente que no pueden sujetarse a la ley de Dios. No dice que son incapaces de creer en la obra redentora de Cristo para salvación. No lo dice el texto. Yo pregunto, ¿dónde en la Biblia se nos dice que porque no podemos cumplir la ley de Dios, eso significa que no podemos creer en aquel que sí la cumplió? Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿dónde dice la Biblia que la incapacidad de cumplir la ley de Dios equivale a la incapacidad de creer en el evangelio para salvación sin antes ser regenerado? ¿Dónde está el texto que dice eso? Le respondo, no hay. No hay. No hay un solo texto
donde se nos dice que el hombre es tan, pero tan incapacitado que no puede creer en el evangelio cuando lo escucha. No hay ni un solo texto donde dice el hombre está tan, pero tan muerto que es incapaz de responder al llamado del Señor. Pero sí, no faltará el calvinista que dice, pero pastor, Pablo dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Pregunto, ¿creer en el evangelio es agradar a Dios? Sí, ¿verdad? Por eso dice Pablo que no pueden agradar a Dios. Por ende, el calvinismo es cierto y la persona no puede venir a Cristo a menos que sea regenerado porque está totalmente depravado. Yo respondo entonces, ¿qué hacemos con los de Corinto que andaban en la carne y no eran salvos? ¿Eran ellos incapaces entonces de dejar de pensar en la carne para enfocarse en el espíritu? ¿Acaso no podían ellos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, como Pablo dijo? ¿Será que ellos, siendo salvos, gente de fe, a quienes Pablo llama hermanos, pero que andaban como carnales, no podían agradar a Dios si dejaban ese tipo de pensar? ¿Por qué entonces les exhortó Pablo? Si de todos modos los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Hay que entender entonces que cuando Pablo dice que no pueden agradar a Dios, se refiere al cumplimiento de la ley para el que anda en la carne. Los que andan en la carne no pueden cumplir la ley de Dios. Para cumplir la ley de Dios hay que creer en Cristo. Por eso los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios porque no pueden cumplir la ley. Por eso necesitamos a Jesús para que tome nuestro lugar y por medio de él nosotros seamos contados como justos, como que si nosotros mismos la hayamos cumplido.